Porfiriato e inicio de la Revolución Mexicana, 1910. Desde que México se constituyó como país independiente y hasta 1876, solo hubo periodos de gobierno incapaces de conciliar los diferentes intereses de los grupos políticos. Durante el régimen porfirista, que inició en 1876, a través de la revuelta de Tuxtepec, se estableció la paz pública mediante la centralización y control del ejército, a través de la eliminación y separación de los caudillos y la exclusión de los grandes mandos. Para tal efecto, se dividió el territorio nacional en 12 zonas militares, y estas en jefaturas de armas para evitar un nuevo ciclo de cuartelazos y golpes de Estado, que habían sido la fuente de la inestabilidad política en la que México había vivido por largo tiempo. La política del gobierno del general Díaz tuvo como consigna la pacificación y orden, seguida del crecimiento económico y el desarrollo material del país. La libertad política fue reducida en extremo. No existían las elecciones libres para los poderes federales ni estatales. Los gobernantes eran impuestos por el presidente Díaz y su grupo. El pueblo mexicano no tenía ni voz ni voto. Por otra parte, en el ámbito social, la riqueza se concentró en pocas manos, de tal manera que la mayor parte de la sociedad mexicana vivía en condiciones de pobreza. Se permitió la explotación de los trabajadores que laboraban en condiciones deplorables. Bajos salarios, largas jornadas de trabajo, nulas prestaciones, trabajo dominical y nocturno, inseguridad e insalubridad de los talleres eran las constantes de la vida laboral de los obreros mexicanos. Cuando estos quisieron reclamar sus derechos y hacer propuestas para mejorar su situación, Cananea en 1906 y Río Blanco en 1907 fueron reprimidos con violencia. Los trabajadores del campo no fueron la excepción. Padecieron las mismas condiciones que los obreros. La tienda de raya fue característica del porfiriato. Se permitió la creación de los grandes latifundios, los cuales eran grandes extensiones de tierra en manos de unos cuantos, mientras que la gran mayoría de campesinos mexicanos no contaban con tierras que por lo menos les permitiera sustento diario. En cuanto a la educación, esta se mejoró. Sin embargo, no se satisfacieron las necesidades de la educación popular, ya que más del 80% de la población mexicana era analfabeta. A fines de 1907, con motivo de la entrevista a Díaz-Crillman, se crearon partidos políticos de oposición para las elecciones que se llevarían a cabo en 1910. Entre ellos, destacó el Partido Antirreeleccionista, encabezado por Francisco I. Madero, quien publicó en mayo de 1909 la sucesión presidencial de 1910, donde cuestionó todos los defectos que veía en la administración de Díaz y proponía su solución. Sin embargo, para las elecciones de 1910, Díaz no cumplió la promesa hecha en la famosa entrevista, reeligiéndose como presidente para el periodo de 1910 a 1916 e imponiendo para la vicepresidencia a Ramón Corral. Ante esta situación, don Francisco I. Madero, mediante el Plan de San Luis, convocó al pueblo mexicano a levantarse en armas, emplazando la nulidad de las elecciones efectuadas en 1910 para presidente y vicepresidente de la República. El pueblo mexicano, dirigido por Emiliano Zapata, Pascual Orozco y Francisco Villa, se lanzó a la lucha armada el 20 de noviembre de 1910, reclamando su derecho a la propiedad de la tierra, a la justicia social y libertad política. El Ejército Federal, ante esta situación y en concordancia con su disciplina, respondió al llamado del gobierno. La lucha dio inicio con el enfrentamiento entre un ejército profesional y una multitud improvisada. En un principio, los revolucionarios no contaban con una técnica adecuada para el combate, pero poco a poco fueron mejorando su organización y su adiestramiento, gracias a la práctica que obtuvieron en el campo de batalla. Con el Plan de Guadalupe, redactado por don Venustiano Carranza, los grupos de revolucionarios formaron el Ejército Constitucionalista en 1913, pie veterano de las actuales Fuerzas Armadas Mexicanas. Los hombres triunfantes de la revolución se dieron a la tarea de retomar las actitudes positivas del porfiriato en la profesionalización de la clase militar. Además de inculcar el pensamiento doctrinario de anteponer el interés de la nación al interés personal, el respaldo hacia el proyecto estatal revolucionario y un ejército nacional subordinado al Estado.